Buenas, ¿cómo están todos? Vamos a seguir con estas charlas asincrónicas, estas charlas virtuales, conceptuales que les dejamos en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ir reproduciendo, ir viendo en los momentos previos a la cursada. En este caso vamos a charlar un poco sobre algunos conceptos que tienen que ver con la semiótica y la arquitectura y las herramientas que hablamos en la charla inaugural, donde decíamos que el tema del análisis crítico nos va a permitir utilizar ciertas herramientas para reproducir o rearmar una propuesta proyectual. En el caso de la semiótica y la arquitectura, vamos a tratar de dar un panorama muy rápido, muy veloz sobre ciertos conceptos, simplemente para entender en qué punto estamos parados. Es algo que en la facultad lamentablemente se ve poco y debería ser una parte sustancial de nuestra manera de entender la arquitectura. Cuando hablamos de semiótica, en general estamos hablando de aquella disciplina que estudia los signos y que estudia la relación que existe entre estos signos y la interpretación. Siempre decimos que la arquitectura es, aparte de ser un hecho construido, es una forma de lenguaje, de comunicación entre dos partes, quien proyecta, quien produce arquitectura y el usuario, el que la recibe, el que la tiene que utilizar y la que tiene que vivenciar y que entender la arquitectura. Entonces la semiótica, que en general va a estudiar estos elementos de comunicación que conforman este diálogo y que tiene que ver con una cultura en particular, es una disciplina que nosotros podemos utilizar para analizar también las formas de la arquitectura. Decíamos entonces que la semiótica arranca en sus orígenes, empieza como un estudio del lenguaje y de la comunicación. Es como si yo analizase las letras, las palabras, en un entorno, en un contexto determinado para entender qué es lo que estoy representando. En la arquitectura, si vamos a aplicar la semiótica a la arquitectura, vamos a decir que lo que tratamos de lograr es entender el significado de los elementos que componen la arquitectura y cómo comunico esta arquitectura al usuario. Decíamos que la arquitectura es comunicación y la semiótica estudia la comunicación entre quienes, obviamente entre los hombres. ¿Qué significa la comunicación? Que tiene que haber dos o más personas, un emisor y un receptor. En el caso de la arquitectura será un proyectista y un usuario, un comitente que va a recibir este mensaje que quiero enviar, esta transferencia de mensajes entre dos o más personas, dos o más integrantes. Esto genera lo que nosotros llamamos una situación sígnica. ¿Qué es una situación sígnica? Es aquella que identifica al signo como elemento de comunicación. El signo puede ser los sonidos, lo que ustedes están escuchando ahora, las palabras, la parte escrita, lo que leen, números, fotos, cuadros, mapas, gestos, todo lo que hace a que nos podamos entender. Muchas veces el mover las manos, el cierta mirada, el ciertos gestos, enfatizan el lenguaje verbal o el lenguaje, digamos, el lenguaje corporal enfatiza el lenguaje verbal. Lo mismo va a pasar con la arquitectura. Este signo, que es lo que va a formar parte del estudio de la semiótica, no es la cosa, el elemento tal cual, sino lo representa. Entonces, si yo les digo a ustedes automóvil, no es que estoy expresando un auto, estoy representando el elemento automóvil a través de esta palabra. Y ustedes en su imaginario van a encontrar la imagen, el elemento que ese signo automóvil les representa a ustedes como elemento.
Entonces decimos que el signo no es el objeto en sí mismo, sino que es ese metaobjeto de lo que quiero representar. En la arquitectura no va a pasar lo mismo. La obra de arquitectura va a ser una obra de arquitectura. Sin embargo, su significado, su intención, la va a transformar en ese metaobjeto que quiero mostrar. Porque el signo siempre va a significar algo para alguien en particular. No significa todo para todos, sino que significa algo para alguien en particular. Y esto tiene que ver con los conceptos culturales, cómo manifiesto yo estos conceptos culturales. Cuando Peirce empieza a desarrollar los esquemas de la semiótica, podríamos decir que es el teórico más importante que tenemos en la semiótica en este momento, habla de una relación triádica, una relación que se da entre tres elementos que tienen que ver con el valor, o sea, la interpretación social que tiene el signo en un contexto determinado. Tiene que existir un objeto, que es lo que va a significar, lo que ese valor va a representar, ese objeto real. Y por otro lado hay una forma o un fundamento, una relación que lleva a este objeto con este valor que va a interpretar. Estos tres elementos conforman lo que llamamos el signo, lo que Peirce denomina la relación triádica, que es lo que va a generar este primer elemento de comunicación. En la arquitectura tratamos de asimilar ese lenguaje de la semiótica a la obra de arquitectura y vamos a ver que muchos teóricos, desde Venturi como ejemplo, pero que arranca ya en la época de Vitruvio, empiezan a encontrar, aunque no lo sistematizan en la semiótica, esta cuestión de los significados y los significantes en la arquitectura. El significado y el lenguaje de una obra de arquitectura hace que la obra de arquitectura sea mucho más que la construcción. En la charla inaugural decíamos o citábamos a Louis Kahn, que decía que no sabía si existía la arquitectura en términos generales. Sí existían obras de arquitectura. Y la obra de arquitectura se distinguía de la construcción justamente por esto, por la intención y ese significado que transmite, que se transforma en un lenguaje de comunicación entre el proyectista y el usuario. Uno de los puntos principales que se da en esta comunicación tiene que ver con la percepción del observador. O sea, nadie ve la obra de arquitectura en forma integral. Es como pensar que la arquitectura fuese una axonométrica, cuando en realidad es una perspectiva cónica. O sea, depende el punto de vista del usuario, depende cómo me pare, yo voy a percibir la producción de esa arquitectura. Y eso también tiene que ver con las formas de comunicación. Y se va a basar sobre todo en los sentidos. La arquitectura es sensorial. Esto nos va a decir Tadao Ando, básicamente, cuando habla que la arquitectura es ese encuentro entre el razonamiento lógico que uno piensa desde la disciplina y la creación que se da a través del uso de los sentidos. Los sentidos que son el frío y el calor, lo que es acogedor y lo que es insignificante, esa sensación que yo voy a percibir cuando entro o cuando utilizo un espacio arquitectónico. Entonces hablábamos en principio de la percepción, esta cuestión subjetiva que hace que el usuario vea la arquitectura de una manera determinada. Según su actitud, según el punto de vista, según la ubicación de este observador, voy a tener una visión netamente subjetiva del objeto obra. Si yo defino un edificio y en mi concepto hablo de una figura como la que está en este gráfico, tengo que pensar que si este es un edificio en altura, la percepción que tendrá seguramente un usuario
desde el nivel cero será esta. Entonces ahí cambia la visión subjetiva del objeto. Por otro lado, la sociabilización, el contexto donde yo me desarrollo, también va a generar ciertos efectos y ciertos elementos que tienen que ver con esta visión subjetiva. O sea, cuando yo veo estas imágenes, identifico un espacio de acogimiento religioso. Y por ahí eso significa, para nuestra cultura, tiene este significado. Quizás en otras culturas, quizás en otros lugares, quizás en otros momentos, los significados no son exactamente los mismos. Entonces, veo que esta sociabilización y esta visión subjetiva tiene que ver con una cuestión de imitación, aquello que yo voy repitiendo de generación en generación, de grupo en grupo, de sector en sector, y aquello que me identifica porque forma parte de mi acervo cultural. La imitación y la identificación es lo que va a formar parte de esta cultura que nos permite entender a la arquitectura a través de la semiótica de una manera en particular. Vamos a decir entonces que el análisis semiótico, en principio, y aplicado en este caso a la arquitectura, va a tener dos componentes. Los signos, por un lado, aquellos elementos que podríamos, si uno lo relaciona con el lenguaje, los signos serían las palabras, los signos de puntuación, la estructura de una oración, por un lado, y los símbolos, por otro lado. Es aquello que estos signos quieren representar, como decíamos antes, para alguien en particular, no para todos. Los signos representan algo y aparecen con estos símbolos. Entonces, supongamos que en los signos en la arquitectura yo puedo hablar de elementos, de las letras, como decíamos en la literatura, el arco, la columna, la viga, que cuando yo los empiezo a conformar y a darle una forma, a darle una estructura de funcionamiento, me arman una oración. Armo oraciones con palabras y armo estos elementos con las piezas arquitectónicas. Esto es lo que en la semiótica vamos a denominar la sintaxis de una obra, esta estructuración de los signos. Y por otro tenemos los símbolos, aquello que representa. Entonces yo voy y digo que entiendo lo que es un acceso, una puerta, un portal, ¿no? Que me permite identificar con distintas formas algo que significa que paso de un espacio al otro, que me enmarca una circulación. Y por otro lado tengo los símbolos más concretos, ¿no? Cuando uno ve esto que es el carro del triunfo, o los órdenes arquitectónicos, o los frisos, son símbolos que van representando ciertas cosas. Estos símbolos que empiezan a aparecer son los que yo voy a denominar la semántica en la arquitectura, que es lo que en la literatura o en el lenguaje uno hablaría de lo que se podrían, por ejemplo, las metáforas, ¿no? O la rima, o lo que le da a la oración simple esta concepción de ser o una poesía o un texto que tiene cierto contenido y que transmite cierta situación. Cuando los signos y los símbolos empiezan a estructurarse en forma conjunta, es donde aparece la obra de arquitectura en toda su magnitud, con estos signos que representan y que a través de los símbolos empiezan a expresar algo como este arco del triunfo que estoy viendo. Entonces decimos que la semiótica va a tener una parte que es la sintaxis y una parte que es la semántica. La sintaxis va a dar la forma que va a tener la arquitectura, la semántica va a ser la expresión de esta arquitectura. Decíamos al principio, en la charla inaugural, la arquitectura no es objetiva, no es neutra, es netamente subjetiva. Tiene una carga de intencionalidad muy fuerte. Entonces, este conjunto es lo que vamos a ir trabajando para entender que este sistema de signos y de símbolos estructurados en un orden común, o sea, en un orden común significa que lo entienda tanto el que emite como el que recibe
el comunicado, y dentro de un grupo social determinado. Volvemos a decir, la arquitectura tampoco es universal, depende del momento, del tiempo y del lugar donde la estoy desarrollando. Esto es lo que va a definir la cultura, ¿no? El concepto cultural que tiene la arquitectura, y es lo que yo tengo que poder transmitir con la obra de arquitectura. Durante muchos años se hablaba que la forma sigue a la función, pero cuando a esta forma que sigue a la función la introduzco dentro de una estructura social que le empieza a dar significado a las cosas que estoy produciendo, empiezo a entender que la forma y la función están ligadas a ese contexto. Y todo esto para nosotros empieza a juntarse en un partido tecnológico que pueda dar respuesta a esta búsqueda de intencionalidad. Y eso es lo que para nosotros significa materializar un proyecto. O sea, no solo construirlo, no solo que sea posible de ejecutar, sino que a través de esa ejecución, de esa tecnología, de esa construcción o producción del objeto obra de arquitectura, yo pueda transmitir esa intencionalidad que tengo con el proyecto. Hablábamos de la sintaxis, entonces como aquellos elementos que conjugados empiezan a conformar la base de la comunicación. Son elementos que componen el lenguaje arquitectónico, son estos que van a empezar a tener de a poco unas reglas que tengo que respetar, lo que hablábamos siempre de las reglas del arte y el oficio del arquitecto. Todos, y por otro lado tenemos los símbolos, decimos todos los símbolos son invención del hombre. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una invención del hombre. Entonces son códigos que voy a estar utilizando para poder relacionarme con el otro y entender, y que el otro, mejor dicho, entienda lo que yo estoy expresando con la obra de arquitectura. Muchas veces cuando desarrollamos un proyecto decimos, estoy buscando la imagen institucional, la imagen de la sanidad, la imagen de integración con el entorno. Estos son los símbolos, son los elementos que van a permitir lograr esa imagen del objeto obra dentro de un contexto social determinado. Cuando los signos empiezan a tener una recurrencia y una probabilidad determinada es cuando se transforman en los estilos. Y todo esto empieza a trabajar en ese todo, en ese conjunto que hablamos siempre, que es la arquitectura, donde no puedo escindir las partes del todo y tampoco puedo escindir el todo de las partes. Cada uno empieza a establecer una relación vincular que me permite resolver el objeto obra. La semántica, por otro lado, es esto que decíamos de los significados, de la expresión, de la idea que quiero mostrar. Entonces voy a tener un análisis semántico donde relaciono la forma, la función y el significado. Y esta forma, en un contexto determinado, me empieza a decir qué es lo que quiero mostrar y qué estoy mostrando. Forma que evidentemente voy a tener que poder materializar. Entonces voy a tener una relación formal con el significado, donde la forma, que es lo que yo veo del edificio, va a estar relacionado también con dónde va a estar emplazado, qué es lo que rodea ese edificio. El edificio no está exento, no está suelto dentro del contexto. Por eso hablamos siempre del hábitat construido y esa heterogeneidad que tiene, y dentro de este análisis del contexto entiendo la forma que estoy produciendo. Y por otro lado, la forma está ligada a la función. Entonces esta forma que va a transformarse en el lenguaje del edificio me va a permitir que se pueda desarrollar el uso que tiene como destino este edificio. Volvemos a plantear, como decíamos en la charla inaugural, la arquitectura es arquitectura en cuanto hecho construido y en cuanto el ser humano, el hombre, la usa, la utiliza, le da uso a esa función
para la que está determinada. Si no cumple la función, deja de ser arquitectura y empieza a ser simplemente una cuestión objetual, una cuestión casi diría escultural y no arquitectónica. Entonces estas formas empiezan a darle una interpretación tanto a la función como al significado, obviamente, como decimos siempre, dentro de un contexto social determinado. Entonces tenemos para analizar la arquitectura. ¿Y por qué planteamos el tema del análisis de la arquitectura? Por esto que decíamos en la charla anterior y que volvemos a ratificar. Yo tengo que poder analizar para deconstruir, para entender ciertos conceptos dentro de la obra de arquitectura y que me permita después reproducir esos efectos que estoy buscando. La producción no es más que una reproducción de elementos que ya tengo incorporados. Nadie inventa lo que no conoce. Primero conozco, primero me nutro de ciertas herramientas que a través del análisis crítico voy a permitirme reproducir para generar lo que quiero lograr. Entonces tengo el análisis sintáctico, donde voy a estudiar la forma y la estructuración de estos signos, y el análisis semántico, que empieza a entender el significado y esta relación que hay entre la forma, este significado y la función que tiene que desarrollar la arquitectura. Vamos a ver un ejemplo de esto. Yo sé que es muy complejo lo que estamos hablando, pero simplemente la idea es que ustedes puedan tener un pantallazo general de esta situación que es la semiótica aplicada a la arquitectura. En el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo latinoamericano, es la estela de luz, está en la Ciudad de México, en lo que es el recorrido del Paseo de la Reforma, y si bien no es un edificio, sino que es un monumento, es un hito, vamos a tratar de analizarlo desde distintos puntos de vista para entender lo que significa deconstruir esta de arquitectura. La estela de luz, que es una obra del arquitecto Pérez Becerril, está, decíamos, en la Ciudad de México, y tiene esta imagen que vemos acá que tiene que ver con lo que va a representar o para qué está ejecutada esta obra. Decíamos que está ubicada en el Paseo de la Reforma, que es un paseo central de la Ciudad de México del Distrito Federal, donde están los edificios más importantes de México, y es una obra hecha por un concurso para celebrar los 200 años de la creación de la Ciudad de México. Entonces decimos es un hito, es un monumento que lo analizamos justamente porque lo que refiere es pura y exclusivamente una expresión simbólica de por qué fue desarrollado. Si yo lo analizo desde el punto de vista formal, lo que voy a ver es que la estela de luz está compuesta por dos placas que tienen una gran altura y que yo desde el punto de vista formal podría decir que trabaja con un eje de simetría, que tiene un balance entre sus elementos, trabaja con elementos de repetición y con formas puras rectangulares, pero que básicamente tiene una cuestión de estilización, una cuestión de proporción, y una cuestión que se refiere a la escala, que le da un significado en particular. Entonces, este análisis positivo lo voy a poner dentro del contexto, y digo, el contexto, la implantación, tiene que ver en un lugar que me permite esta plaza seca inferior, este tratamiento del nivel cero, obtener la perspectiva suficiente para ver el edificio en su magnitud tal cual está ideado. Y volvemos a decir lo que decíamos al principio, no lo veo exactamente como es, lo veo como lo percibo, lo veo desde lo subjetivo, que es mirarlo desde este nivel cero, mirar esas dos placas paralelas que se extienden hacia el cielo desde la perspectiva del nivel cero.
Acá tenemos algunas imágenes de lo que es ese recorrido por la Plaza Seca que me permite en distintos lugares visualizar este monumento que aparece. La percepción, y esta percepción subjetiva que hablábamos, hace que yo pueda ver, como se ve en la imagen de la izquierda, esa placa. La imagen de la derecha es el edificio Reforma, que pareciera que desde la Plaza Seca estas placas se elevan por encima del resto del entorno. Sin embargo, fíjense en la imagen que está en el centro, donde está la altura de la Estela de Luz y la altura del edificio Reforma y del edificio Torre Mayor de México, y se dan cuenta que en realidad los edificios superan prácticamente en el doble esta altura. Sin embargo, la percepción, por eso hablamos de la visión subjetiva del observador, la percepción en el recorrido del Paseo de la Reforma y de esta Plaza Seca es totalmente distinta a lo que es el objeto real. Estamos hablando de esto que decíamos del objeto y el metaobjeto. ¿Qué significa dentro de esto la Estela de Luz en México? Es un monumento. Es un monumento conmemorativo, decíamos, a los 200 años de la fundación de México. Es un hito, se va a transformar en un punto de referencia en el Paseo de la Reforma. ¿Qué quiso mostrar el autor? Un faro, una luz, por eso la estela de luz. Quiso trabajar con la iluminación. ¿Para qué? Para recordar con la memoria los 200 años. Esto, ¿en qué contexto se entiende? En el contexto cultural de México. Entonces esto es lo que empieza a darle esta lectura que estábamos hablando de la obra de arquitectura. Y hablábamos de la cultura y los significados, y decimos, ¿por qué se llama la estela de luz? La estela era un elemento que utilizaban las culturas precolombinas, en este caso la cultura maya, de gran influencia en México, y que era un portal, un monumento urbano dentro de la cultura maya que representaba la historia del pueblo maya. Entonces voy a tomar ese elemento, ese hito urbano que eran las estelas en la cultura maya para reproducir este monumento que representa los 200 años de la creación de la Ciudad de México. Si se fijan las dos imágenes, lo que trato es de reinterpretar a través de esta obra de la Estela de Luz lo que eran las estelas mayas en la cultura precolombina. Y para eso utilizo algunos elementos que van a conformar y van a dar posibilidad de entender el concepto de lo que quiero desarrollar con la obra. Entonces voy a utilizar la luz como elemento que significa el camino que los mayas hablaban de la superación, el camino hacia la elevación del espíritu. Para los mayas era fundamental el esquema de la luz y significa la historia, el desarrollo, el camino hacia el progreso espiritual. La esbeltez del edificio va a llevar a que este edificio exprese un dominio desde la altura de ese plano, de ese nivel cero, que es el concurrido por la gente, por el usuario tradicional en México. Y va a estar compuesta de dos planos, de dos placas. Cada una de estas placas va a representar 100 años de historia. Entonces las dos placas ligadas me hablan del bicentenario de la creación de México y va a tener una altura en particular que es de 104 metros, que equivale a 52 ciclos completos de lo que habla la cultura mesoamericana, la cultura azteca previa a la colonización. Esos 52 ciclos repetidos por dos, o sea, son 52 ciclos anuales repetidos por dos, implican este bicentenario.
Ahora, para poder hacer esto tengo que poder materializarlo. Entonces, todo esto que era una idea que tiene que ver con lo que quiero mostrar, lo tengo que poder llevar al elemento concreto, a la arquitectura como hecho construido. Esto es empezar a buscar la materialidad. ¿Y qué materialidad? No cualquier materialidad. El mismo arquitecto Pérez Becerril acá nos va a decir que la estructura de acero que se articula con placas de cuarzo, las utilizo de una manera que representa aquello que quiero significar, las plumas de quetzal, el oro, la turquesa, pero el cuarzo, que es uno de los elementos más preciados en la cultura precolombina mexicana. Entonces el acero me va a dar la posibilidad de estructurar este hito y lo voy a revestir con aquel elemento, con aquel material que tiene una significancia importante para la cultura mexicana, como es el cuarzo, y que al mismo tiempo me va a permitir esa transparencia y ese trabajo con la luz, parte central de este objetivo que tiene, y las columnas que me dan esta verticalidad, que me llevan y que apuntan hacia el cielo, como dice Pérez Becerril, como una invitación a observar el sol y la luna, y los planetas y las estrellas, aquellos que que las culturas precolombinas tomaban como definitorio para el destino de la vida. Entonces voy a poder materializar este edificio a través de ciertos materiales, en particular que me permitan la producción de este edificio. Y como decimos siempre, el material cuando está cargado de intención se transforma en materialidad. Y por último, la luz, elemento central en esta obra, por eso la estela de luz, que va a tener en este caso un impactante juego de luces diseñado especialmente por Osram para esta obra, que es lo que ha permitido que el faro, que la estela de luz sea el faro simbólico dentro de este Paseo de la Reforma, por más que esté rodeado de edificios que lo duplican o más que duplican en la altura. Sin embargo, sigue teniendo la fuerza imponente que vemos en estas fotos. Ahora, si entendemos esta situación y este análisis, nos tiene que permitir desandar en esta deconstrucción de la obra de arquitectura para empezar a buscar estas herramientas y estos recursos que decimos que precisamos para poder expresarnos como profesionales. Decíamos, y volvemos a repetir siempre, la arquitectura no es algo que se pueda enseñar tranquilamente, sino que se aprende ejecutándola. Lo que uno transmite son herramientas y recursos para poder desarrollar esta arquitectura que siempre va a ser única, indivisa, pero básicamente crítica, reflexiva y autónoma. Entonces vamos a ver ahora muy rápidamente algunos conceptos, algunas herramientas que ya han visto seguramente en las distintas cursadas de la facultad, en las distintas materias, pero que, como decimos siempre, es nuestro objetivo en materialización de proyectos, poder integrar todos estos conocimientos, todos estos elementos que fuimos analizando a través de distintas materias, y vamos a ver ahora a través de la lectura de estas herramientas y estos recursos, cómo desde la morfología, desde la tecnología, inclusive desde la historia, podemos obtener estas herramientas que nos permitan reproducir una nueva arquitectura. Vamos a ver primero algunos elementos del diseño, como es el equilibrio. El equilibrio, que es un elemento que voy a buscar frente a este factor visual, que cuando percibo la obra, el ser humano, quienes habitamos este planeta, el planeta Tierra, estamos regidos por una ley que es la ley de gravedad. Entonces vamos a empezar a sentir que ese eje central, que es
perpendicular a la superficie de la Tierra, que nos lleva hacia el centro de la Tierra, nos mantiene el equilibrio. Es fundamental encontrar en la obra de arquitectura el equilibrio. Para eso voy a tener ciertos elementos, ciertos recursos, que serán la simetría, que serán las formas de composición, pero que a través de lo pesado, lo liviano, lo horizontal y lo vertical me permiten empezar a estructurar ese equilibrio. Si yo quiero generar una obra que exprese peso y que exprese pisada, pondré lo más pesado en la parte inferior y me iré alivianando hacia lo superior. Si lo que quiero, por el contrario, es buscar una obra etérea, una obra que se despegue, haré la situación inversa. Dejaré lo más liviano en la parte inferior, siempre buscando ese equilibrio entre la simetría, la composición, el peso, que me permita desarrollar una obra. Fíjense, si no, en el Centro Cultural de Niemeyer, que uno lo ha visto tantas veces y lo tiene como referente de la conformación de espacios atractivos, de espacios que a uno lo llenan en cuanto a la imagen, y que yo tengo que poder analizar y decir, existen ejes de simetría, existe esta torre con ese espacio panorámico en la parte superior que me genera esa liviandad. Entonces lo pesado está arriba y lo liviano es esa columna con esa escalera que la envuelve, que me lleva hacia arriba. Sin embargo, tengo la otra parte, que es la que llega a la tierra, la que se aplana, donde lo pesado está abajo y se va alivianando hacia la parte superior. Y empiezan a haber ciertos ejes compositivos. Esta lectura, este análisis de una obra de arquitectura me va a permitir entender y reproducir cuando quiera lograr efectos similares. No estoy copiando a Niemeyer, estoy entendiendo cuáles fueron sus reglas de composición para poder, en todo caso, tener las herramientas y reproducirlas posteriormente. Otro de los elementos que decíamos, hablábamos de la dirección, del equilibrio antes, hablamos de la dirección, que va a ser aquello que lleva a la visual del usuario, a esta percepción subjetiva del usuario, a recorrer la obra de alguna manera en particular, donde yo voy a poder resaltar, si quiero, la verticalidad, entonces lleva a que mi mirada se desplace de arriba hacia abajo, o la horizontalidad y mi mirada se desplazará de izquierda a derecha, siguiendo, entonces voy a poder referenciar la obra de una manera distinta. Por ahí ahora empezamos a entender que este análisis que hacíamos de la estela de luz tiene que ver con estas percepciones, con esta búsqueda de direccionalidad, de composición, de ejes, de equilibrio. Y si no, veamos el significado de la verticalidad en esta magnífica obra de Gaudí que todos ya conocen bastante, que es la Sagrada Familia, y cómo la búsqueda de la ascensión, la búsqueda de la verticalidad, empieza a cobrar un significado muy fuerte dentro de esta obra de arquitectura. O, en este caso, en las viviendas de Wright, donde empieza a aparecer una lectura de la horizontalidad, de los planos superpuestos en horizontal y que se contraponen con esa verticalidad de la cascada, que también habla de un equilibrio entre la percepción horizontal y la percepción vertical de la cascada y de ese eje central que conforma el hogar, la chimenea, como elemento que enhebra los planos horizontales. Dirección que también puede ser en diagonal o en movimiento, como en estos casos, o que en este caso de la Mediateca de Coulon empieza a aparecer las diagonales como un elemento direccional central y de fuerte incidencia en lo compositivo. También puede ser la curva, o la repetición a través de un elemento que concentre, que gira y que me empieza a generar también no solo una dirección, una direccionalidad de la obra de arquitectura, una forma de recorrer y de sentir que transito la obra de arquitectura. Volvemos al Centro Cultural de Niemeyer
y si nadie puede negar que existe una direccionalidad a través de la curva, de los elementos sinuosos en el desarrollo de esta obra, que se va repitiendo. Maestro Niemeyer, si hay, de la direccionalidad en la arquitectura. Otra de las herramientas que vamos a tener es el color que siempre ha tomado una gran y que en muchos casos se toma como un valor secundario en el ejercicio de la arquitectura. Nosotros tenemos a veces la costumbre de trabajar, por ejemplo, en las materias proyectuales exclusivamente en blanco y negro, y la representación de los planos y de las vistas le falta ese elemento que la Bauhaus trabajaba tan centralmente y que tiene que ver con la posibilidad de transmitir sensaciones, como decíamos, lo cálido, lo claro, lo activo, en contra de lo frío, lo oscuro, lo pasivo, ¿no? El color como elemento que me va a permitir aumentar o completar la significancia de algunos de los elementos y que me va a permitir también generar una sensación dentro de un espacio determinado, que también lo voy a poder aplicar para diferenciar funciones, para poder entender ciertos conceptos, ubicarme inclusive espacialmente, y que jugará con el otro elemento central, y acá tenemos un maestro del manejo del color y de la luz, como es Luis Barragán, donde en los interiores el color cobra una fuerza, una vibración, un elemento que me determina estos espacios, y en los exteriores se mimetiza con ese color más apagado, con ese color más tierra, que tiene que ver con el entorno y con el México que Barragán define tan claramente en su arquitectura. Otros elementos, como pueden ser la textura, y acá tenemos varios ejemplos, y que permiten, como en este caso en la obra de Renzo Piano, empezar a tener una expresión a través de la textura, del color, que se complementa con ese juego tan interesante que tienen de luces del interior al exterior y del exterior al interior. Y la escala que es un elemento donde voy a trabajar básicamente con esta cuestión de la percepción, ¿no? Fíjense en las fotos que habla de la percepción relativa, cómo la escala tiene que ver con una relación básicamente con quién, con el usuario, con el hombre. La relación del elemento producido con respecto al usuario. La escala humana como elemento determinante dentro de la obra de arquitectura, que puede ser una escala mental o que puede ser una escala íntima, la escala que lleva a contener un espacio donde desarrolla una actividad muy particular, una actividad de recogimiento. Entonces, la escala en relación al ser humano empieza a cobrar muchísima fuerza en la elaboración de una obra de arquitectura. También la escala puede ser una escala aplastante, puede ser que esa sensación de sentir que el edificio me invade, me aplasta, o me contiene o me somete el edificio de estas escalas. O puedo trabajar también, como nos pasa muchas veces en los proyectos, con esta secuencia de escalas, y les recomiendo particularmente que para analizar una secuencia de escalas estudien, por ejemplo, las terrazas y los patios del conjunto de los Andes de Beretervide, y se van a dar cuenta de lo que significa secuenciar las escalas para poder generar espacios que signifiquen para el usuario cosas distintas. Y siempre la escala obviamente está en relación al ser humano. Fíjense en estas fotos, por ejemplo, las columnas respecto del edificio tienen una relación de proporción de columna-edificio. Sin embargo, cuando pongo al hombre al lado, me doy cuenta del tamaño real de esta escala. Y sin duda Le Corbusier es uno de los que más ha trabajado en la arquitectura moderna respecto de llevar la escala humana a estos edificios, ¿no? Fíjense la contraposición entre la Maison Carré y la Casa Curuchet del Corbu, ¿no? La relación respecto del nombre.
¿no? Y ahí volvemos a lo que decíamos antes, cómo se mezclan todas las disciplinas, y aparece la historia, cómo en el desarrollo de la arquitectura a través de la historia nos habla de esta percepción objetiva, de esta relación de proporción entre los elementos, desde los órdenes clásicos y aquellos primeros dibujos de Vitruvio respecto de la porción humana, la percepción que empieza a tener de escala la arquitectura moderna y todas aquellas elementos que llevan a que uno pueda entender que ciertas composiciones, que ciertos elementos responden a proporciones determinadas. Siempre utilizamos el tema de la sección áurea como elemento determinante, aunque no sea la única forma de proporción que se utiliza. Y los elementos, los materiales, van a terminar permitiéndonos también trabajar con distintas proporciones. O sea, voy a tener materiales de pequeña proporción como el ladrillo o de largo alcance como el acero o otros intermedios como la madera. Y voy a poder trabajar también en ese sentido con un sistema de proporcionalidad. Vamos a pasar rápidamente, simplemente como imágenes, distintos elementos que trabajan la proporción, como es el rectángulo áureo. Además todos habrán hecho ya el análisis de la sección áurea y el panón, los órdenes griegos, qué pasaba con estas proporciones en el Renacimiento, cómo recobraban una fuerza en la composición y que después esa relación empieza a buscar escala a medida que el ser humano empieza a romper esa relación entre lo divino y la arquitectura para hacer una arquitectura al servicio del hombre, al servicio de la persona. Entonces la escala empieza a ser cada vez más humana. En Oriente, y obviamente siempre decimos lo mismo, la arquitectura aparece en un contexto social, entonces en Oriente voy a utilizar otros elementos por su propia cultura que me van a manejar esta cuestión de proporción. Y que básicamente a esta altura nosotros trabajamos con las proporciones antropomórficas, o sea, la relación del cuerpo humano con los usos y con los distintos elementos. Entonces voy a tener una proporción respecto del uso y voy a tener una proporción respecto del espacio que quiero generar para este usuario en particular. Otra de las herramientas que tenemos como recursos para utilizar en la elaboración de un proyecto tiene que ver con el movimiento. Y el movimiento es un desafío que siempre nos ha afectado a los arquitectos desde hace muchos años y que tiene que ver con el punto de vista visual, que tiene que ver con lo que siempre buscamos en una obra de arquitectura, que es en sí misma una obra que no se mueve, que es inamovible, sin embargo que buscamos siempre que la percepción sea la de una cuestión más fluida, la de cuestión de movimiento. Desde los viejos utopistas que desarrollaban estos proyectos no construidos, pero que querían mostrar esa dinámica de arquitectura, a aquellas expresiones arquitectónicas, valga la redundancia, del expresionismo, como el observatorio de Mendelssohn, que a medida que yo circulo, a medida que yo camino la obra se va transformando, se va cobrando un movimiento a través de la percepción que yo tengo de la obra de arquitectura. O sea, la obra no se mueve, sin embargo genera movimiento a través de la subjetividad de la percepción. Cada vez más formas buscan darle ese movimiento, esa cuestión dinámica de que a medida que recorro la obra se va transformando, va tomando distintos aspectos. En algunos casos ya repensando la posibilidad de que el movimiento no sea solo una cuestión subjetiva, sino sea una cuestión real, ¿no? En nuevas búsquedas de cómo definir la arquitectura.
También la estructura es un elemento que nos va a permitir utilizarlo como recurso, como herramienta para proyectar, ¿no? Uno tiene que sostener el edificio y la estructura a veces cobra en muchas de las obras un elemento, una parte fundamental. Ya vamos a hablar y vamos a tener una charla específica sobre la estructura y la arquitectura para entender cómo es un recurso que me permite generar estilos, generar formas, generar elementos de comunicación y de conformación del espacio. Y si no, digámosle a Mancio Williams cuando desarrolla esta obra de La Casa del Puente, si no es la estructura de ese puente y esas dos placas de hormigón que sostienen el prisma superior, si no es eso en sí mismo el centro de la idea proyectual, más allá de que se le suma a esto, como se ve en la gráfica del medio, la cuestión de utilizar el rectángulo áureo, la sección áurea como proporciones para poder conformar formalmente esta idea de objeto-obra basado en una idea estructural. O el cubo de agua de Beijing, ¿no? que parte de estos elementos. Y acá me voy a detener 2 segunditos para hacer una pequeña reflexión. Cuando uno ve esta obra, este edificio del cubo de agua de Beijing, piensa que es la innovación tecnológica la que me ha permitido llegar a definir este tipo de trabajos. Cuando uno lo analiza en profundidad, toda esta estructura, que significa que cada una de estas burbujas que componen el cubo de agua es totalmente diferente, no hay dos burbujas iguales en esta obra, tiene su origen en una teoría que por ahí ustedes habrán visto en física o en los primeros años de instalaciones, que tiene que ver con lo que se denominan las fuerzas de Van der Waals, aquello que es la tensión superficial o la atracción superficial de las moléculas. Uno la estudió para hablar del cambio de ángulo de mojado cuando uno usa una pintura siliconada para impermeabilizar, por ejemplo, un ladrillo a la vista. Esas mismas fuerzas son las que, por ejemplo, determinan la conformación de la espuma de jabón. Esa idea de la espuma de jabón y esa atracción molecular que se da entre las piezas, que tiene aproximadamente un desarrollo hace entre 150 y 170 años atrás, es lo que permitió que los ingenieros que desarrollan tomen ese concepto inicial y lo vuelquen para poder desarrollar la estructura del cubo de agua. Esto es lo que a veces decimos, que los conceptos son inalterables y lo que voy buscando son las innovaciones tecnológicas que me permitan dar respuesta a esos conceptos inalterables. Ni hablar como elementos, como un arquitecto como Mies van der Rohe en este pabellón de Barcelona va a utilizar la estructura, la estructura de sostén de esa placa a través de esos tabiques como elemento definitorio de la espacialidad y de la obra de arquitectura en su conjunto. Y por último, elemento que vamos a utilizar y que vamos a analizar siempre y que ya tendremos una charla específica sobre el tema, la luz natural, la luz artificial, este interior de Roncham de Le Corbusier que nos demuestra con mucha precisión aquel concepto del Corbu que hablaba del sabio juego de los volúmenes debajo de la luz, ¿no? Como la luz empieza a ser definitoria en la conformación del espacio arquitectónico. Después tendremos otras herramientas como los valores formales, y acá voy a pasar muy rápidamente algunos elementos que ustedes habrán visto ya en morfología, que tiene que ver con formas sustractivas, cuando tengo un elemento y le voy sustrayendo partes que la percepción las va completando, que aparecen esos espacios virtuales que completan el volumen, sin embargo, trabajo con elementos de sustracción que me permita horadarlo, perforarlo, generar ciertas espacialidades a través de la
y del volumen puro sustraído y que mantiene todavía su identidad de volumen puro. O la adición, caso contrario, ¿no? de cómo empiezo a trabajar con estos elementos, de ir adicionando volúmenes a través de la tensión espacial, a través de los contactos por las aristas o por las caras, o a través de la intersecación de elementos que empiezan a conformar la adición de volúmenes o de espacios para la creación de una forma determinada. El tema de las formas lineales, ya sean rectas o curvas, o que me permitan determinar cierto nivel de espacio a través de la repetición o la fragmentación de estos elementos. Trabajar con las formas centralizadas, aquellos elementos que son que actúan como imanes y que atraen hacia el centro esta cuestión de generar espacios, ¿no? A través del imán del punto central, o que a la inversa generan una situación de tipo radial o centrípeta, donde el espacio se empieza a abrir en líneas extendidas centrífugamente hacia el exterior desde un punto de vista central. Y la situación más donde utilizo distintos elementos de este tipo y empiezan a aparecer las formas agrupadas, adosadas, superpuestas y giradas, que empiezan a trabajar en esta concepción. Todas estas formas de análisis, todas estas herramientas son las que nosotros decimos que ustedes pueden empezar a utilizar a través del análisis crítico y cuestionador de la arquitectura, que les permita tener elementos como para reproducirlos en la creación de futuros, nuevos, originales, objetos arquitectónicos que ustedes van a producir. Desde ya, como cátedra, les volvemos a agradecer su participación. Espero que esto les sirva y síganos en el canal de YouTube de la cátedra, donde estas charlas asincrónicas van a quedar para que ustedes las puedan ver, analizar en cualquier momento y quizás se transformen en parte de su archivo, de su acervo como futuros profesionales y colegas que ya pronto seremos todos. Muchas gracias a todos.